Buen día, mi nombre es el profesor Benjamín Llobera Risco, quien tendrá a cargo el curso de trigonometría. Estamos haciendo una grabación de clase que van a ser virtuales, lo vas a poder ver en la página de YouTube, con la finalidad de empezar el año escolar. Quizás no podemos hacer las clases presenciales por motivo de las circunstancias que estamos viendo tanto a nivel nacional y a nivel del mundo. Pero nada de ello nos va a impedir a iniciar nuestras labores escolares. Siguiendo con la currícula del año escolar, vamos a trabajar la parte de lo que es sistema de medidas angular. Como una introducción vamos a ver la parte de lo que es un ángulo trigonométrico. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? Es aquel ángulo que se genera por la rotación que se da alrededor de un punto llamado vértice. Para ello hay dos tipos de orientación o dos sentidos de ángulo, que puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Cuando digo que un ángulo es en sentido horario, es aquel ángulo que gira en sentido de las agujas, de reloj, y ese ángulo va a ser negativo. Ahora, cuando digo que un ángulo es en sentido antihorario, es aquel ángulo que gira en contra de las agujas de reloj y es positivo. Mira, por acá tengo una gráfica de los cuales voy a indicar el sentido de sus ángulos. Mira, si nos damos cuenta, acá tenemos dos orientaciones. Vamos a ver cuál de ellos gira en sentido de las agujas de reloj. Recuerda que el que gira en sentido de las agujas de reloj es horario y va a ser negativo. Mira, por acá tengo estos dos ángulos. Le voy a borrar el signo ahí para trabajarlo con ustedes. Tengo dos ángulos. La pregunta es, ¿cuál de los dos gira en sentido de las agujas de reloj? ¿Será este? ¿Así gira las agujas de reloj? No. ¿Gira en sentido de las agujas de reloj? Observamos ese ángulo, sí, ¿no? Por lo tanto, por girar en sentido horario o en sentido de las agujas de reloj, ese ángulo va a ser negativo. Por lo tanto, se le multiplica por menos. Ahora por acá, si tú te das cuenta, ya no está girando en sentido de las agujas de reloj. Por lo tanto, será un ángulo en sentido antihorario. Y por ser antihorario, dice que va a ser positivo. Entonces, ya tenemos la idea de lo que es un ángulo en sentido horario y un ángulo en sentido antihorario. Mira, por acá tengo tres gráficas. Esas tres gráficas vamos a ver cuál es sentido horario y cuál es en sentido antihorario. Si observamos, bueno, acá le voy a quitar esta parte para ir viendo la orientación. El primero es indicar el sentido de dichos ángulos. Mira, si nos damos cuenta, ese ángulo tiene una orientación. No es como la geometría, que a veces la geometría no tiene orientación, solo te das cuenta es un simple ángulo. Pero acá ya nos damos cuenta que tienen orientación. Ahora yo te pregunto, ¿ese ángulo girará en sentido de las agujas de reloj? A ver, lo observamos ahí. No, si nos damos cuenta, no está girando en sentido de las agujas de reloj. Por lo tanto, será un ángulo en sentido antihorario. Y por ser en sentido antihorario, ¿qué es lo que se dice? Que va a ser ese ángulo positivo. Por lo tanto, digo, es positivo. Por acá también tengo otro ángulo. Bueno, acá ya dice que está en sentido también antihorario, porque si nos damos cuenta, no está girando en sentido de las agujas de reloj. Por acá tengo un último ángulo, la última gráfica. Si nos damos cuenta, este ángulo estará girando en sentido de las agujas de reloj. Ahí lo observamos. Si nos damos cuenta, sí, ¿no? Por lo tanto, si gira en sentido de las agujas de reloj, será un ángulo en sentido horario. Y por lo tanto, este ángulo, por ser en sentido horario, va a ser negativo. Todo ángulo que gire en sentido de las agujas de reloj va a ser horario y se le multiplica por menos. A ver, por acá hay unos ejercicios de los cuales ya vamos a practicar, porque al final de este video te vamos a hacer llegar una ficha con una cierta cantidad de ejercicios para que practiquen, y al final ahí en cierto tiempo me lo van a hacer llegar. Mira, acá dice hallar el valor de x. Si observamos, tengo dos ángulos. Claro que por geometría, ¿qué es lo que haces? Sumas y los igualas a 180 sin ver la orientación. Pero si nos damos cuenta, acá tienen una orientación.
No vas a sumar e igualar a 180. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Su sentido. Si observamos el primero, primero vamos a buscar cuál de los dos es horario. Más fácil es buscar cuál de los dos es horario. ¿Será horario? No. Por acá, ¿será horario? Si nos damos cuenta, este ángulo se está girando en el sentido de las agujas de reloj. Por ser horario, ¿qué es lo que dice? Que ese ángulo va a ser negativo. Le multiplico por menos. Entonces, ahora sí, recién lo vamos a igualar a 180. Primero, por ser en sentido antihorario, ya sabemos que esto es positivo. Y esto, por ser en sentido horario, va a ser negativo. Primero, por supuesto, voy a poner el positivo. Digo 5x menos 10. Pero acá es horario. Por ser horario va a ser negativo. Ese menos lo pongo hacia la parte de adelante. Y siempre acostumbrar que esto va en paréntesis porque hay dos términos. Sería 2x más 20 es igual a 180. Y recién igualamos a 180. 5x baja normal menos 10. Ahora tener en cuenta que este menos multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Se sobreentiende que aquí hay un más. Menos por más, menos 2x. Acá menos por más, también sería menos 20. Es igual a 180. Acá, si nos damos cuenta, tengo números acompañados con variables. Sería 5x menos 2x. Digo 5x menos 2x, 3x. Por acá, menos 10 menos 20 sería menos 30. Menos 30 es igual a 180. Recordar que en una ecuación todo lo que está restando lo pasamos a sumar. Sería 3x. Ahí directo se está restando. Pasa a sumar 180 más 30. Sería 210. Ahora, si me piden hallar el valor de x, ese 3 que está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. 210 entre 3, 70, ¿no? Por lo tanto ya tengo el valor de x. Entonces, en un ejercicio de orientación de ángulos, tengo que ver primero el sentido. El ángulo que está en sentido horario, o todo ángulo que gira en sentido de las agujas de reloj, siempre se le multiplica por menos. Y el que está en contra ya es lógico que va a ser positivo. Ya por acá es una simple ecuación. Recordar que todo este ángulo, por la geometría, sabemos que todo este ángulo es 180. Por lo tanto ya tengo el valor de x, que es 70. A ver, por acá hay un segundo ejemplo, un segundo ejercicio. Dice, hallar el valor de x en función de dos ángulos, que es el alfa y el beta. Aquí, cuando tenga este tipo de problema de orientación, lo único que tú vas a ver cuál de ellos está girando en sentido de las agujas de reloj. A ver, observamos esa gráfica, observamos qué ángulo está girando en sentido de las agujas de reloj. ¿Será el x? A ver, si nos damos cuenta, el x no está girando en sentido de las agujas de reloj. ¿Será el alfa? Ahora observamos el alfa. Si nos damos cuenta, el ángulo sí está girando en sentido de las agujas de reloj. Por girar en sentido de las agujas de reloj, dice que se le multiplica por menos. Es el único que gira en sentido de las agujas de reloj. Si nos damos cuenta, el beta ya no. El beta está girando en contra. Por lo tanto, ahora sí voy a hacer mi ecuación. Recordar que todo este ángulo, por geometría es un ángulo completo. Por ser un ángulo completo, se iguala a 360 grados. Primero pongo los que son positivos sobre... Si este es horario, entonces negativo, estos dos van a ser antihorario. Y por ser antihorario va a ser positivo, que se sobreentiende. Ya no es necesario. Si quieres poner por acá, si desea le ponemos el signo, pero ya se sobreentiende que va a ser positivo. Entonces primero ponemos los positivos. Digo x más beta, pero acá sería menos alfa, es igual a una vuelta, que sabemos por la geometría que toda una vuelta equivale a 360 grados. Pero como me dicen hallar el valor de x en función de alfa y beta, lo despejamos. Solo quiero el valor de x. 360, mira, está restando,
lo pasamos a sumar. Perdón, sería, claro, 360. Está restando, lo pasamos a sumar más alfa. Ahora, esto que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, ya tengo el valor de beta. Perdón, el valor de x. Entonces, siempre cuando me pidan ejercicios con este tipo de orientación de ángulo, lo primordial es ver qué ángulo está girando en sentido de las agujas de reloj. Ese ángulo que gira en sentido de las agujas de reloj siempre se le multiplica por menos. Y los demás que están en contra ya se sobreentiende que van a ser positivos. A ver, por acá tengo dos ejemplos más. A ver, vamos a trabajar dos ejercicios más para que quede claro el tema. Ahora vamos a hacer unos dos ejercicios más para que quede claro la solución de la ficha que vas a trabajar. Ahora por acá me piden un ejercicio C, hallar el valor de X. Ahora ahí. Del siguiente gráfico vamos a hallar el valor de X. Mira, tengo tres ángulos. Cuando tengo este tipo de ejercicio, ya te he dicho, vamos a ver qué ángulo está girando en sentido de las agujas de reloj. La pregunta es, ¿gira en sentido de las agujas de reloj? No, no me interesa. ¿Gira en sentido de las agujas de reloj? Tampoco. Ahora te pregunto, ¿el ángulo que está en el centro gira en sentido de las agujas de reloj? Sí, ¿no? Pero por girar en sentido de las agujas de reloj ya sabemos que es horario, y por ser horario se le multiplica por menos. Más de un alumno me imagino que le va a quedar la duda de ese, pero profesor, ya está con menos. Así el ángulo esté positivo o negativo, por el sentido que tiene, siempre se le va a multiplicar por menos. Ahora sí lo podemos desarrollar. Bueno, este es positivo, se sobreentiende X. Acá también es positivo, sería más tita. Pero acá mira, menos por el menos de la orientación, menos por menos, ahora ya sería más X. Y todo este ángulo por la geometría sabemos que equivale a ¿cuánto? A 180, ¿no? Equivale a 180 grados. Por acá sumamos X más X, 2X más tita es igual a 180 grados. Ahora mira, solo me piden hallar el valor de X. Por lo tanto digo 2X. Esto que está sumando no olvides que pasa a restar. Pero ahora solo me piden hallar el valor de X. Ese 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Sería 180 menos tita sobre 2. Mira, pero esta fracción lo podemos descomponer. Lo puedo descomponer como 180 sobre 2 menos tita sobre 2. Recordar por la aritmética que si tengo una fracción se puede descomponer siempre y cuando tenga más o menos. Se puede descomponer en más fracciones. Entonces ya tengo el valor de X. Si nos damos cuenta, acá sería 180 entre 2. Ya sabemos que es 90. Y acá solo me quedaría expresado como tita menos. Entonces ya tengo el valor de X. 90 menos tita medios. A ver, un último para terminar esta parte. Me dice hallar el valor de X.
Mira, tengo la siguiente gráfica. Me pide hallar el valor de X. Y aquí hay algo que tenemos que tener cuidado. Aquí dice OC es un rayo. Rayo OC es una bisectriz. Recordamos por la geometría, ¿qué es una bisectriz? Es aquel rayo que divide a dos ángulos en partes o en cantidades iguales, ¿no? Entonces, aquí ya no vas a igualar a 180, o aquí ya no vas a igualar a 360, o no vas a igualar a 90, porque acá te está dando algo especial, mira, bien. OC es una bisectriz. Por ser una bisectriz, ¿qué puede ser? Que estos ángulos van a ser iguales. Digo, 5x menos 3 es igual a 9 menos 6x. Pero antes de igualar tengo que ver la orientación. Acá. Ya te he dicho, según los ejercicios anteriores, vamos a ver cuál de ellos es el horario. Solo me interesa ver cuál es el horario. ¿Girará en sentido de las agujas de reloj? Este sí, no. Por lo tanto, se le multiplica por menos. Bueno, acá sería en sentido antihorario. Queda ahí nomás. Se sobreentiende que es positivo. Entonces acá le multiplicamos por menos. Sería menos 9 menos 6x. Entonces lo desarrollamos. 5x menos 3 es igual. Menos por más. Menos. Menos por menos. Más 6x. Despejamos para un lado todo lo que tiene variable y para el otro lado todo lo que tiene número. Mira, esto me conviene. Esto que está sumando lo paso a restar. Sería 6x menos 5x. Y esto que está restando pasa a sumar. Bueno, ese 3 baja con el signo. Por lo tanto, 6x menos 5x solo me da x. 9 menos 3, 6. Entonces ahí tengo otro ejercicio de la parte de lo que es ángulo trigonométrico, lo que es orientación de ángulos en sentido horario y en sentido antihorario. Bueno, entonces con estos ejercicios vamos a trabajar una ficha y en el transcurso de los días me lo vas a hacer llegar a mi correo corporativo, que por supuesto te lo estoy dejando en la ficha. Gracias y todo esto.